6. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Alexis Muñoz. Alexis Muñoz. ¿Te puedo decir Alexis? Sí. Bueno. Quería preguntarle unas preguntas que tengo aquí anotado. Ya, bueno. Quería preguntarle su edad y también cuánto tiempo ha estado en servicio militar. Bueno, buenas tardes, tengo 40 años, ¿cierto? Llevo 22 años en la institución. Así que usted comenzó a los 28 más o menos. No, a los 18. Oh, wow. A los 18 años. Bueno, otra pregunta quería preguntarle, ¿tiene algún hobby o una actividad que hace después de servicio, después de su trabajo? Entrenamiento físico, creo que puede ser, o deporte. ¿En deporte que hace normalmente o uno que le guste mucho? ¿Correr puede ser? Correcto. Sí. Está interesante. Otra pregunta era si tiene algún sueño o alguna meta. Sí, bueno, dentro de las metas uno siempre está estudiando y quiere perfeccionarse en cada una de sus áreas. En este momento estoy estudiando un diplomado y esperemos terminarlo pronto. Suerte. Otra pregunta es que, ¿qué hizo hoy en el Día del Niño? Hoy en el Día del Niño vine a apoyar acá a la comunidad, mostrándole todos nuestros implementos que podemos ocupar en territorio para nuestro entrenamiento cotidiano y para que los niños puedan ser partícipes también de eso y conocer un poco más. Y también, ¿qué quería hacer antes de llegar a ser participante del servicio militar? ¿Qué quería llegar a hacer antes de hacer el servicio militar? Yo creo que en realidad siempre vi películas de acción y me gustó la guerra y quería siempre ser militar. Eso es algo muy bonito de pensar. También, ¿usted tiene familia o hijos? Sí, tengo un hijo. ¿Cómo se llama? Facundo. ¿Edad? 9 años. Muy chico. Sí. Y una cosita más. ¿Qué es lo que más le gusta de estar en servicio militar? ¿Qué le gusta más? ¿Qué es lo que más me gusta? Lo que pasa es que es muy diversa nuestra rama. Podemos hacer muchas cosas, ¿no? Desde meternos al agua, ayudar a la comunidad, saltar en paracaídas, bucear. Mi área es muy amplia, así que es muy divertido, muy entretenido. Bueno, nos despedimos ahora de Alexis Muñoz, un invitado. Gracias por venir y que tenga un buen día, una buena tarde o de donde nos vea en el Mate Oti Rapanui. Chao y orana o bye. ¿Qué le ha gustado de acá? Cocinar panqueque, cocinar hamburguesa, divertir, pintar, hacer actividades y eso. Hola, le llamo Aju, voy a mi escuela, voy a mi escuela divertida, tengo muchos amigos y eso hago tareas y puedo hacer todo lo que quiera, pero también hago las tareas más avanzadas. Si fueras millonario, ¿qué te podrías comprar? Depende de cuánta plata hablamos. ¿O qué te gustaría comprar si tuvieras toda la plata del mundo? Ayudar a la gente en África para cavar pozos de agua, así, y construir casas a los que no tienen. Yorana, soy Joaquín Bravo, tengo 8 años, soy de Chile y Yorana Maururu, Petietají. Hola, ¿cómo se llama? Hola, ¿cómo estás? Yo me llamo Esteban. Ya, hoy día vamos a entrevistar a Esteban acá en la Poquilandia. ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado de la Poquilandia? Lo que más me ha gustado de Napoquilandia es la cantidad de niños que han venido, todo lo que se ha programado, y justamente para ello
toda vez que además tenemos bastante seguridad y bastante juego. Pero lo que más me ha gustado, en definitiva, es que han venido muchos niños y he visto cómo se han divertido. Ya, entonces, ¿y cuánto lo ha disfrutado? ¿Ha comido de las cosas que hay allá? Todavía no he podido comer, pero porque hemos tenido muchas actividades, nos han visitado a nuestro stand de seguridad pública, bastantes niños, entonces ha habido poco tiempo, pero ya vamos a ir. ¿Tú has comido? No he comido tampoco, Ya, pero ya. porque tengo que andar aquí trabajando en cualquier cosa. Sí, te ha tocado mucho trabajo. Sí, entonces, ya, y le mando muchos saludos a los niños que vinieron aquí a la Poquilandia a disfrutar y feliz Día del Niño. Sí, feliz Día del Niño. Chao. ¿Un stand en particular que te gustó? La verdad no podría elegir, son todos hermosos, son todos muy didácticos y enseñan mucho a nuestros niños, por eso. ¿Y han jugado fútbol? Un poquito. Mis hijos van a jugar fútbol. Ah, ya. Muchas gracias. Adiós, Yorana Corúa. Chao. ¿Cuál es lo que más te gusta de Napoquilandia? ¿Qué es lo que más te gusta? Los juegos. ¿Pero qué juego? El de la tirolesa. Ya. ¿Cuál fue la mejor actividad que hiciste? Esta. Ok. Gracias. Sí. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Elizabeth Arévalo Pacarati. ¿Qué es lo que hace? Soy la alcaldesa Tabana. ¿Cuál es su hobby? Tengo mucho, principalmente me gusta hacer deporte. ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál es su sueño? Mi sueño es que Rapa Nui sea un verdadero paraíso para que tú... ¿Qué vas a hacer con los perros que están en Rapa Nui en la calle? ¿Me puedes repetir la pregunta? Como que no entendí. ¿Qué vas a hacer con los perros de la calle? ¿Qué voy a hacer con los perros de la calle? Mira, primero hoy día lo estamos esterilizando para que dejen de reproducirse tanto. Segundo, le voy a llamar la atención a los dueños para que también los puedan cuidar, encerrándolo en sus jardines debidamente para que no te salten a morder cuando tú pases en moto o en bicicleta. Y eso, cerrar bien el patio para que finalmente todos podamos circular tranquilamente en las calles. Es bueno de su parte, pero ¿cuál es su comida favorita? Mi comida favorita es que tengo mucho, es el piscifrito. ¿Usted qué hizo? Antes de que fuera alcaldesa, ¿qué hizo? Antes de ser alcaldesa era guía de turismo y también trabajaba en los aviones. ¿Cómo se sentía estar en esos trabajos? Se sentía muy bien porque además siempre estaba en contacto con la gente, tanto en turismo como también trabajando en los aviones. Entonces siempre me gustaba tener ese contacto con la gente. ¿Quiere mandar un mensaje a toda la gente que lo está viendo? Bueno, hoy día, por ejemplo, ya que estamos en Apoquilandia, quiero enviar el mensaje a todos los papás y a las mamás, bueno, que sigamos cuidando a nuestros niños, que ustedes son nuestras futuras generaciones, que los sigamos cuidando con mucho amor, con mucho cariño, dándole lo mejor de apoyo en las casas a través de todas las acciones que nosotros damos desde la municipalidad para que las familias puedan ser felices a futuro.
Muchas gracias por toda la información tuya. Gracias, Otu, eres un gran entrevistador. Me despido. Chao. Gracias, Otu.